Esta historia, como muchas otras, comienza en una amplia sabana, la cual, vista desde lo alto, pareciera simplemente un área pastoril, con pastos y otras hierbas para el ganado. Pero estos pastizales naturales, calurosos y secos, con pequeños arbustos y pocos árboles, no son exactamente potreros, y mucho menos están desiertos. Las aves siempre han cautivado la atención del ser humano por su innata capacidad para dominar los cielos, sus hermosos cantos y sus llamativos colores. Y entre las especies más pequeñas y ágiles se encuentran los colibríes, aves que solo podemos encontrar en el continente americano y que tienen una relación muy cercana con la flora, con aquellas plantas donde anidan y con aquellas que les brindan néctar y a las cuales indirectamente ayudan a polinizar y a reproducirse. Y si hablamos de exclusividad, el colibrí tijereta mexicano, Dorica elisa, es una especie que solamente habita en México. Son colibríes de pico curvo y el verde olivo adorna la mayor cantidad de sus plumas. Y mientras que los machos tienen una garganta de color rosado brillante, como un faro que ilumina las sabanas, las hembras son un poco más discretas, con un rostro y vientres blancos. Aunque ambos se entienden muy bien, sobre todo cuando llega la temporada reproductiva. En este periodo, las hembras se encargan de la construcción de los pequeños nidos, los cuales, aquí en Miradores del Mar, típicamente son construidos a menos de 60 centímetros del suelo, en arbustos de berenjena silvestre, una planta espinosa de flores moradas cuya especie es Solanum houstoni, la cual también es endémica de México. Las hembras acarrean diversos materiales como restos de algunos pastos, hojas secas, cortezas de ramas, líquenes, semillas, pelusas de algodón, los cuales pegan y adhieren con telarañas. Mientras tanto, los machos se encargan de patrullar y defender estos sitios de anidación, principalmente de otros machos y de otras aves y depredadores. El cortejo de los colibríes tijereta es fugaz y consiste en una danza increíble realizada por los machos, la cual es repetida constantemente durante el periodo de construcción del nido, durante la incubación de los huevos y también durante el cuidado de las crías y juveniles. Con la cola extendida, realizan un movimiento pendular en forma de U, a la vez que emiten un peculiar sonido con las plumas de su cola, frente a una hembra posada o en el nido. Inmediatamente después, el macho se eleva hasta alcanzar casi los 30 metros de altura en línea recta hacia el cielo, en un espectacular ascenso como un misil. Después de esto, el macho desciende y pasa nuevamente por donde esté la hembra, para alejarse volando horizontalmente en zigzag mientras emite sonidos mecánicos, que aún no sabemos si son producidos por las plumas de su cola o alas.
Este comportamiento es completamente único y no se repite en ninguna otra especie de colibrí ni de ave del mundo, y solamente puede ser observado por aquellos que miran con detenimiento y curiosidad a la naturaleza que nos rodea. Los nidos de colibrí tijereta normalmente alojan a 2 pequeños huevos, los cuales, después de 15 a 17 días, eclosionan en diminutos polluelos ciegos y de color negro, del tamaño de una moneda de 1 peso, alrededor de 20 milímetros. 2 hermanos que comparten un pequeño hogar en la sabana. A estas alturas, aún no podemos saber si estos 2 polluelos serán machos o hembras. Esto el tiempo nos lo dirá. Mientras tanto, la labor de los padres continúa y de nuevo las tareas más pesadas recaen en las hembras. En el nido, la alimentación se reparte entre ambos polluelos, que nacieron con 1 día o 2 de diferencia. Sin embargo, comienza a notarse una ligera competencia, o quizás el carácter de cada una de las crías. Después de aproximadamente 23-25 días, los polluelos han crecido y están listos para salir del nido. O más bien, en este ya no hay espacio para los 2. Y es momento de pasarse a las ramas más cercanas. Sin embargo, los polluelos no abandonan el nido al mismo tiempo. Una de las crías es un poco rebelde y encontró en su nido un lugar ideal para pasar el día. Por más que su madre haga todo para darle un empujoncito. Aparte de sus bellos colores y comportamientos, estas aves nos presentan varias incógnitas. Por ejemplo, mientras los polluelos están en su nido y aún con la madre presente, algunas hembras vecinas los visitan e incluso hay hembras que emulan el cortejo de los machos. De igual forma, es posible que estos colibríes estén produciendo sonidos inaudibles para el oído humano. Pero quizás la mayor intriga es su historia evolutiva. El colibrí tijereta habita solo en México, pero vive en 2 sitios muy distintos. Una población se encuentra en la península de Yucatán y la otra en la región central del estado de Veracruz, a más de 800 kilómetros de distancia. 2 linajes completamente aislados. En Yucatán, estos colibríes anidan en arbustos altos, árboles e incluso en algunas estructuras humanas como hamaqueros y portones. Pero acá en Veracruz, prefieren vegetación pequeña y espinosa. Vivir en sitios tan alejados y con condiciones climáticas distintas ha hecho que, con el paso de los siglos, ambas poblaciones sean distintas genéticamente en cuanto a su morfología.
Sin embargo, aún hacen falta estudios detallados en ambas regiones para considerar las diferentes especies. Especialmente, hace falta estudiar y comparar a detalle sus vocalizaciones, despliegues nupciales y su comportamiento. El estudio del ADN de ambas poblaciones sugiere que se separaron hace más de 120.000 años. Pero es posible que esto realmente haya ocurrido hace apenas 18 o 20.000 años. Quizás llegaron a Veracruz arrastrados por los fuertes vientos de los huracanes. Pero a este individuo juvenil que apenas ha salido del nido, más que preocuparse por su origen, le interesa sobrevivir y mantenerse alerta. Bajo el caluroso sol de la sabana, la madre regresa constantemente a alimentarlos, con una fórmula compuesta por néctar e insectos. Estas serán las últimas visitas de su madre. Y en unas semanas desarrollará su plumaje completo y tendrá que valerse por sí mismo. El tiempo transcurre y el pequeño colibrí, que no quería salir del nido, poco a poco nos muestra su nuevo plumaje de color rosado intenso. Aunque este macho todavía no es tan popular entre las hembras, quizás porque sus plumas aún no están desarrolladas completamente. Eso lo podemos observar por un mechón de plumas blancas y juveniles en su cuello. La vida de un colibrí no es tan larga. En promedio, llegan a vivir entre 6 y 12 años. Sin embargo, su especie puede perdurar miles y miles de años, aunque ahora se encuentran en peligro de desaparecer por la acción del ser humano. Tan solo en los últimos 100 años, casi la mitad de sus poblaciones han desaparecido por la pérdida de su hábitat. Después de todo, donde un colibrí encuentra su hogar, algunos humanos no ven más que un terreno baldío, un área para quemar o meter cabras. Se estima que en México quedan solamente unos 2.500 individuos del colibrí tijereta, incluyendo a sus dos poblaciones. Y en el centro de Veracruz hay muy pocos esfuerzos para proteger las selvas bajas caducifolias, matorrales y sabanas que forman parte esencial de su hábitat. En los municipios de Actopan, Jalapa y especialmente en Emiliano Zapata, aún hay zonas extensas de estos tipos de vegetación, regiones conservadas y poco perturbadas que se han salvado de ser destruidas, pero pocas de estas están protegidas. En la localidad de Chavarrillo, por ejemplo, ejidatarios y vecinos se están organizando para proteger algunas hectáreas de selva baja y sabana, un oasis para esta especie de colibrí y para otras aves entre los limonares.
Se estima que tan solo en el último siglo, entre el 15 y el 49% de la población de este colibrí se ha perdido. Y este porcentaje solo disminuirá en los próximos años si protegemos su hábitat. No podemos preservar y estudiar a una especie solo en nuestro jardín. Y puede ser que en unas décadas nos toque declararla como extinta. Pero a pesar de esta situación, la vida silvestre en la sabana veracruzana prospera, ateniéndose a la crisis climática que se avecina y enfrentándose cada minuto a más amenazas de origen humano, iniciando con los nuevos asentamientos humanos, la entrada del ganado bovino y caprino, y a los monocultivos como cítricos y caña de azúcar. Y también el ser humano los pone en riesgo, llevando depredadores exóticos a su hábitat, como perros y gatos que al ser dejados libres por sus dueños, pasan las tardes cazando o lastimando a la fauna silvestre. Aún hay mucho por aprender, estudiar y conocer sobre el colibrí tijereta mexicano, sobre todo aspectos importantes sobre su historia natural y comportamiento. Es posible que el linaje del colibrí tijereta de Veracruz sea una especie por sí misma, pero aún no tenemos la certeza. Y está en nuestras manos tomar la decisión de si seremos quienes descubran y describan a esta nueva especie, o si seremos quienes la declaren extinta en los próximos años. Pero eso solo lo podremos averiguar si protegemos a los colibríes que zumban alrededor de las flores, que anidan en los arbustos y que se lanzan con valentía hacia el sol.